El espacio desocupado en el garaje me produjo un escalofrío. ¿Y el coche?, me pregunté, buscando instintivamente las llaves en su sitio de siempre. Aquella berlina granate no era un simple medio de transporte para mí, representaba el último obsequio significativo que mi Lorenzo me había entregado antes de su adiós. Cuando interrogué a mi hija, me contestó con una sonrisa despreocupada: «Lo transferí ayer, mamá. Obtuvimos una buena oferta». Sus palabras me golpearon como un jarro de agua helada. Había vendido el coche familiar sin tan siquiera mencionármelo, como si mi criterio, a mis 70 años, hubiese perdido toda relevancia en aquel hogar. Lo que ella desconocía es que esa vieja berlina ocultaba un detalle crucial que estaba destinado a transformar nuestra relación de manera definitiva. Me llamo Elena Torres. Han transcurrido 6 años desde que mi Lorenzo nos dejó, legándome un cúmulo de recuerdos, algunas arrugas nuevas y una hija que, pese a quererla con toda mi alma, en ocasiones parece olvidar que, antes que su madre, soy una persona. Desde que enviudé, resido con mi hija Laura y mi yerno David en la casa que en su día compartí con Lorenzo. Insistieron en que no debía permanecer sola y aunque agradezco su interés, a veces siento que su motivación fue más por pragmatismo que por auténtica preocupación. Su anterior apartamento era reducido y nuestra casa cuenta con 4 habitaciones, un jardín coqueto y un garaje amplio. Mi día a día es sencillo, pero me mantiene activa. Me despierto temprano, preparo el desayuno para todos, aunque Laura siempre insiste en que no debería tomarme la molestia. «Mamá, ¿de verdad? Ya no es necesario que hagas estas cosas», me repite mientras apura su café de pie, consultando su móvil, lista para salir disparada hacia su trabajo en una empresa de marketing. Pero para mí, cocinar no es una carga, es mi manera de sentirme útil, de preservar una cierta normalidad en mi existencia. Las mañanas son apacibles una vez que ellos se marchan. Dedico tiempo a la lectura, cuido mis plantas, y a veces me entretengo con alguna de esas series que los jóvenes tanto critican pero que a mí me resultan amenas. Los lunes y miércoles acudo a un taller de cerámica en el Centro Cultural del barrio, y los jueves me encuentro con mis amigas de toda la vida para tomar un chocolate con churros y ponernos al corriente de nuestras novedades. Para estas salidas, solía recurrir al transporte público, no por incapacidad para conducir. Lorenzo se encargó de que aprendiera hace muchísimos años, sino porque desde su fallecimiento había perdido la costumbre. El coche, una berlina granate que Lorenzo adquirió hace 12 años, quedó principalmente al servicio de Laura, quien lo utilizaba para ir a su oficina cuando el suyo estaba en reparación o para las compras voluminosas del supermercado durante los fines de semana. «Mamá, ¿para qué vas a conducir tú con el tráfico tan complicado que hay ahora?», me decía Laura cada vez que yo insinuaba la posibilidad de ponerme al volante. «Además, cuando necesites ir a algún sitio, yo te llevo sin problema». Y así, gradualmente, me fui persuadiendo de que era preferible dejar el vehículo en manos más jóvenes y, supuestamente, más hábiles. Quizás fue una concesión errónea por mi parte, una pequeña renuncia que precedió a otras de mayor calibre. En casa, mi parecer fue perdiendo peso progresivamente. Al principio, se trataba de asuntos menores: cambiar los muebles de sitio sin consultarme, pintar una pared de un color diferente, invitar a sus amigos sin previo aviso. Después, las decisiones fueron de mayor envergadura. Reformar la cocina que yo había diseñado con tanto esmero junto a Lorenzo, vender algunos enseres que para mí poseían un gran valor sentimental pero que para ellos resultaban simplemente viejos. «Es por tu bien, mamá, te encantará cuando esté terminado, confía en nosotros, los tiempos cambian», eran frases que oía con frecuencia, como si yo fuera una niña incapaz de comprender el mundo actual y no una mujer que ha vivido 7 décadas y ha presenciado más transformaciones de las que ellos pueden siquiera concebir. No me malinterpreten, mi hija no es una mala persona. Laura siempre ha sido una mujer decidida y muy práctica. Desde pequeña, su padre solía decir, medio en broma medio en serio, que había nacido con un manual de instrucciones bajo el brazo. Y David es un buen hombre, diligente y responsable. El inconveniente es que ambos están tan absortos en la construcción de su porvenir que a veces olvidan que yo todavía tengo un presente. El coche era especial para mí, no solo por su funcionalidad sino porque fue el último regalo importante que me hizo Lorenzo. Lo adquirimos juntos, un par de años antes de que le diagnosticaran aquella terrible enfermedad.
recuerdo su insistencia en que toda la documentación estuviera a mi nombre. Elena, quiero que conserves tu independencia, suceda lo que suceda, me dijo mientras firmábamos los papeles en el concesionario, este coche es tuyo, para que vayas donde desees cuando te apetezca. En aquel instante no comprendí del todo la profundidad de sus palabras. Ahora creo que él ya intuía que su compañía no sería eterna. El viernes pasado, todo dio un vuelco. Era un día aparentemente normal. Tras preparar el desayuno y despedir a Laura y David, me dispuse a organizar la casa y a pensar en el almuerzo. Tenía intención de cocinar una paella, el plato favorito de David, como una pequeña sorpresa para alegrar la cena familiar. A mediodía, mientras preparaba los ingredientes, me percaté de que me faltaba azafrán y unos buenos pimientos. Consideré pedirle a Laura que los comprara de camino a casa, pero entonces recordé que el coche estaba en el garaje. Hacía bastante que no conducía, pero el mercado quedaba apenas a unas 15 manzanas. Podría intentarlo. Con esa idea rondándome, busqué las llaves en la alcayata junto a la puerta donde siempre las colgábamos. No estaban allí. Pensé que quizás Laura las había guardado en otro sitio, así que inspeccioné los cajones de la cocina y los bolsillos de las chaquetas que colgaban en el perchero del recibidor. Nada. Decidí llamarla. ¿Las llaves del coche? Ah, no te preocupes por eso, mamá, ¿necesitas que te traiga algo del mercado? Su tono despreocupado me resultó extraño. Insistí, solo quería saber dónde están las llaves, pensaba ir yo misma a comprar lo que falta para la cena. Se produjo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego su voz, algo más tensa, mamá, el coche no está en casa ahora. Te explico cuando llegue. Sí, dime qué necesitas y yo lo compro sin falta. Le di la lista de ingredientes, bastante intrigada por su respuesta. ¿Habría llevado el coche al taller? ¿Por qué no me lo había comentado? Esa tarde, cuando oí abrirse la puerta principal, dejé mi labor de punto en el sofá y fui a recibir a Laura. Traía las bolsas de la compra y una sonrisa que identifiqué al instante. Era la misma que ponía de niña cuando había hecho alguna travesura y no estaba segura de cuál sería mi reacción. ¿Y el coche?, pregunté sin rodeos mientras la ayudaba con las bolsas. Ah, sobre eso, Laura dejó las compras sobre la encimera y se quitó el abrigo. Tengo una sorpresa, mamá. Siéntate, seguro que te va a encantar. Me acomodé en una de las sillas de la cocina, expectante. Laura se sentó frente a mí con esa expresión de entusiasmo que siempre adopta cuando cree tener una idea brillante. He vendido el coche, anunció como si se tratara de una noticia maravillosa. Y adivina qué, con ese dinero y un poco más que hemos puesto David y yo, hemos comprado un coche nuevo. Un modelo mucho más seguro, con todas las comodidades actuales, ya lo verás, es precioso. Me quedé en silencio, intentando asimilar sus palabras. Había vendido el coche, mi coche, el regalo de Lorenzo, sin consultarme, sin tan siquiera mencionarlo. ¿Que has vendido el coche?, repetí, como si al verbalizarlo pudiera comprender mejor la situación. Sí, mamá. La vieja berlina ya tenía sus años, y cuando Antonio, el vecino del 2B, me preguntó si lo vendíamos, me pareció una oportunidad excelente. Él necesitaba un coche para su hijo Pablo, que acaba de empezar la universidad, y nosotros podíamos usar ese dinero como entrada para uno nuevo. Hablaba deprisa, con un entusiasmo que no le permitía percatarse de mi desconcierto. El nuevo llega la semana que viene, es un monovolumen gris oscuro, mucho más fácil de manejar y con todos esos sistemas de seguridad modernos. Pero Laura, acerté a decir finalmente, ¿por qué no me lo consultaste antes? Su sonrisa flaqueó ligeramente. Ay, mamá, si tú ya ni siquiera conduces, pensé que te daría igual. Además, es un cambio a mejor, te lo aseguro. No se trata de si conduzco o no, era el coche que compramos con tu padre, era importante para mí. Intenté que mi voz sonara firme pero serena, no irritada. Laura suspiró con esa expresión de leve impaciencia que pone cuando considera que estoy siendo irracional. Mamá, entiendo que tengas apego a las cosas que te recuerdan a papá, pero era solo un coche, un objeto. Los recuerdos se llevan en el corazón, no en un montón de chatarra que, francamente, ya empezaba a dar problemas. En ese momento llegó David.
Entró con su maletín del trabajo y su energía habitual. «Hola, familia querida», saludó y al instante notó la tensión en el ambiente. «¿Sucede algo?». «Le estaba contando a mamá sobre la venta del coche y el nuevo que hemos comprado», explicó Laura. «Ah, estupendo», David dejó su maletín y se acercó. «Doña Elena, ha sido una oportunidad magnífica, el coche nuevo es mucho mejor para todos, más seguro, más cómodo y como es un poco más alto, le será más fácil subir y bajar». Me quedé observándolos. Me trataban como a una anciana delicada que necesita que otros tomen las decisiones por ella, no como a la dueña de la casa, sin que ellos lo supieran, la propietaria legal del vehículo que acababan de vender. «Ya veo», fue todo lo que dije. No revelé que el coche estaba a mi nombre, no en ese instante. Algo en mi interior me indicaba que debía aguardar, observar, comprender la situación en su totalidad antes de actuar. La cena transcurrió con Laura y David hablando animadamente sobre el nuevo vehículo, sus características, cómo lo pagarían en cómodas mensualidades y los viajes que planeaban realizar. Ni una sola vez mencionaron si yo estaría incluida en esos planes. Esa noche, acostada en mi cama, en la que una vez fue la habitación principal de mi hogar y ahora era simplemente la habitación de mamá, pensé mucho en Lorenzo, en lo que él habría hecho en mi lugar. «Defiende tu espacio, Elena», solía decirme, «el respeto se gana no permitiendo que te avasallen, pero sin necesidad de avasallar a otros». A la mañana siguiente, aprovechando que Laura y David habían salido a hacer unas gestiones, busqué en el pequeño despacho los documentos del coche. Lorenzo siempre fue extremadamente ordenado con los papeles importantes, y yo había mantenido ese sistema tras su partida. En una carpeta de color vino encontré lo que buscaba, el permiso de circulación de la berlina, claramente a mi nombre, junto con todos los recibos del impuesto de circulación y del seguro, también a mi nombre. Me senté en el viejo sillón del despacho sosteniendo aquellos papeles. Recordé con nitidez el día que compramos el coche. Estábamos en el concesionario y cuando llegó el momento de registrar al propietario, Lorenzo insistió en que fuera yo. «Pero si tú eres quien más lo va a usar», le dije algo confundida. «Precisamente por eso quiero que esté a tu nombre», me respondió con esa sonrisa suya que tanto añoro. «Quiero que tengas la seguridad de que es tuyo, que nadie pueda quitártelo o decidir por ti qué hacer con él». En aquel momento pensé que exageraba. Ahora comprendo que mi esposo, como en tantas otras ocasiones, estaba intentando protegerme, asegurar mi independencia incluso cuando él ya no estuviera a mi lado. Decidí llamar a mi amiga Carmen, que había trabajado como auxiliar administrativa en un bufete durante más de 25 años antes de jubilarse. Le expliqué la situación sin dramatismos, exponiendo solo los hechos. «Elena, por lo que me cuentas, tu hija ha vendido una propiedad que no le pertenecía», me dijo Carmen con su franqueza habitual. «Legalmente, esa venta podría considerarse nula». «El coche sigue siendo tuyo, ¿estás completamente segura de los papeles?» «Totalmente, los documentos están a mi nombre». «Tu hija no tenía derecho a venderlo sin tu autorización formal». «Podrías incluso denunciar el hecho, aunque no creo que quieras llegar a ese extremo con tu propia hija». Tenía razón, no quería generar un conflicto legal con Laura, pero tampoco podía permitir que esta situación pasara como si nada. No se trataba únicamente del coche, se trataba de mi dignidad, de mi derecho a tomar decisiones sobre mis propias pertenencias. «¿Qué me recomiendas hacer?», le pregunté a Carmen. «Primero, guarda bien esos documentos. Segundo, piensa qué es lo que realmente quieres conseguir, ¿quieres recuperar el coche? ¿Quieres que tu hija reconozca su error? ¿O simplemente deseas establecer límites claros para el futuro?». Sus preguntas me hicieron reflexionar. ¿Qué quería yo realmente? No buscaba revancha ni crear un drama familiar, pero sí anhelaba que Laura y David entendieran que, a pesar de mi edad, sigo siendo una persona con plena capacidad de decisión. Derechos, opiniones y sentimientos que merecen ser respetados. Durante la semana siguiente, observé cómo mi hija y mi yerno continuaban con sus vidas, haciendo planes sobre el nuevo coche sin incluirme en la conversación. Hablaban de cómo organizarían sus horarios para usarlo, de los lugares que visitarían, de lo conveniente que sería para sus actividades diarias.
El jueves por la tarde, mientras horneaba unas pastas, escuché a Laura hablando por teléfono en el salón. Sí, será genial para nuestras escapadas de fin de semana a la sierra, decía entusiasmada. Ahora podremos ir más a menudo sin preocuparnos por si el coche aguantará el viaje. No, mamá se queda en casa esos días, ya sabes cómo es, prefiere su rutina, sus series. Además, le cansa viajar. Claro, le diremos que es para protegerla, que a su edad es mejor no exponerse a esos trayectos largos. Sus palabras me hirieron más de lo que estaba dispuesta a admitir. No solo había vendido mi coche sin consultarme, sino que ahora planeaba excluirme de sus viajes con el pretexto de protegerme, como si yo fuera una carga, no una compañera de aventuras. El sábado llegó el coche nuevo. Desde la ventana de mi habitación vi cómo Laura y David salían emocionados a recibirlo. Era gris oscuro, brillante, ciertamente más moderno que mi vieja berlina granate. Los vi subirse, probar los asientos, manipular los controles. Reían como niños con un juguete nuevo. En ningún momento me llamaron para enseñármelo o invitarme a probarlo. Esa noche, durante la cena, hablaron largo y tendido sobre el coche nuevo, sus prestaciones, su tecnología, lo cómodo que resultaba. Es una maravilla, decía David mientras se servía más ensalada, tiene sensores de aparcamiento, cámara de visión trasera, conexión para el móvil. Y los asientos son tan cómodos, añadía Laura. La semana que viene podríamos ir a visitar a tus padres, hace tiempo que no vamos. Yo asentía y sonreía escuchando sus planes, notando cómo una vez más yo no figuraba en ellos. Era como si paulatinamente me estuvieran borrando de sus vidas, convirtiéndome en un mueble más de la casa, algo que está ahí pero que no requiere mayor consideración. Después de la cena, mientras fregaba los platos, una tarea que insistía en hacer yo misma para mantener cierta autonomía, tomé una determinación. No sería impulsiva ni melodramática, mi respuesta sería meditada y digna, tal como Lorenzo me habría aconsejado. Fui a mi habitación y saqué de mi mesilla de noche un pequeño cuaderno donde anotaba mis reflexiones. En una página nueva escribí, **, plan de actuación **. No se trataba de venganza ni de generar conflictos. Se trataba de recuperar mi lugar en mi propia vida, de impartir una lección silenciosa pero efectiva sobre el respeto y la consideración. El domingo por la mañana, mientras Laura y David habían salido en su coche nuevo a visitar a unos amigos, caminé hasta la casa de Antonio, el vecino que había comprado mi berlina. Vive apenas a unas 7 manzanas, en una casa adosada, pequeña pero bien cuidada. Me recibió con amabilidad, aunque parecía sorprendido de verme en su puerta. «Doña Elena, qué sorpresa. Pase, por favor». Una vez dentro, con una taza de infusión delante, fui directa al grano. «Antonio, vengo a hablarle sobre el coche que le compró a mi hija». «Ah, sí, la berlina Granate es un vehículo excelente, justo lo que necesitábamos para mi hijo Pablo, que acaba de empezar la universidad», sonrió. Pero algo en mi expresión debió alertarlo. «¿Hay algún problema, quizás?». Respondí con calma, ¿sabía usted que el coche está legalmente a mi nombre, no al de mi hija? Su rostro palideció. ¿Cómo dice? Laura me aseguró que ella era la propietaria. Tengo un contrato firmado por ella. Me lo imagino, y entiendo que usted actuó de buena fe. ¿Podría ver ese contrato, por favor? Antonio, visiblemente nervioso, buscó el documento y me lo mostró. Efectivamente, ahí estaba la firma de Laura vendiendo algo que nunca le perteneció. Mire, le dije mostrándole a mi vez los documentos originales del coche, como puede ver, el vehículo está registrado a mi nombre. Mi difunto esposo insistió en ello cuando lo compramos. Antonio se pasó una mano por el cabello, preocupado. Doña Elena, yo no tenía ni idea, ¿qué piensa hacer? ¿Va a denunciar esto? Lo miré a los ojos y sonreí ligeramente. No, Antonio, no voy a crear problemas legales, pero necesito que entienda mi situación y, si es posible, que me ayude. Por supuesto, dígame qué puedo hacer. Fue entonces cuando decidí que ya era hora de que aprendieran una lección, pero no de la forma que ellos esperaban. Mi plan comenzaba a tomar forma y, contrario a lo que muchos pensarían, no estaba basado en la confrontación o el reproche, sino en algo mucho más poderoso,
La dignidad silenciosa ***. Después de mi conversación con Antonio, regresé a casa con la mente clara y el corazón firme. No buscaba venganza, sino justicia. No quería humillar a mi hija, sino enseñarle una lección sobre el ***respeto que merezco como persona independientemente de mi edad. Antonio había sido muy comprensivo cuando le expliqué mi situación, como gradualmente me habían ido relegando a un papel secundario en mi propia casa, como habían dispuesto de mis pertenencias sin consultarme. Vi en sus ojos esa mirada de reconocimiento. Él también tenía una madre mayor y entendía perfectamente lo que yo sentía. Lo que propongo es simple, le había dicho mientras terminábamos nuestra infusión. Quiero comprarle el coche de vuelta. Le pagaré exactamente lo mismo que mi hija le cobró. Pero doña Elena, ¿de dónde sacará ese dinero?, preguntó preocupado. Tengo mis ahorros, Antonio. Mi Lorenzo siempre fue previsor y me dejó bien asegurada. Además, he estado ahorrando parte de mi pensión todos estos años, tengo más recursos de los que mi hija imagina. Antonio dudó un instante. ¿Y qué le dirá a Laura cuando aparezca con el coche otra vez? Eso déjemelo a mí, respondí con una pequeña sonrisa. Solo necesito que me ayude con una cosa más, quiero que lleve el coche a mi casa cuando yo le indique, junto con el contrato de compraventa que firmaremos. Será parte de una, llamémosla, lección formativa. Al volver a casa esa tarde, me dediqué a revisar mis finanzas con detalle. Efectivamente, tenía suficiente dinero en mi cuenta de ahorros para recuperar el coche y aún me quedaría un buen colchón para imprevistos. Lorenzo siempre insistió en que tuviéramos nuestros propios recursos, separados de los gastos comunes. Nunca se sabe cuándo necesitarás tu independencia económica, Elena, solía decirme. ¿Cuánta razón tenía? Durante los días siguientes, mientras Laura y David disfrutaban de su monovolumen nuevo, yo puse mi plan en marcha. Primero, visité mi banco para retirar el dinero necesario. El director de la sucursal, el señor Vargas, que me conoce desde hace años, me miró con curiosidad cuando solicité esa cantidad. ¿Está segura de que quiere retirar tanto efectivo, señora Torres?, me preguntó con genuina preocupación. Completamente segura, señor Vargas, es para una inversión importante, respondí con firmeza. Ese mismo día llamé a Beatriz, una abogada amiga de Carmen, para consultarle sobre mi situación. Me recibió en su despacho, un lugar acogedor con estanterías repletas de libros y una vista agradable a un pequeño jardín interior. Legalmente tienes todas las de ganar, Elena, me confirmó después de revisar mis documentos. La venta que hizo tu hija es nula de pleno derecho. Podrías simplemente reclamar el coche sin pagar un céntimo. No quiero crear un conflicto legal con mi hija, le expliqué, solo quiero recuperar lo que es mío y de paso enseñarle una lección sobre el respeto. Beatriz asintió, comprendiendo. Tu enfoque es sabio, a veces las batallas legales destruyen más de lo que reparan, especialmente entre familiares. ¿Qué tienes en mente? Le conté mi plan, comprar el coche de vuelta a Antonio, establecerme en un pequeño apartamento independiente y desde ahí reconstruir mi relación con Laura y David, pero esta vez sobre bases de respeto mutuo. ¿Y si se niegan a reconocer su error? ¿Si intentan manipularte para que vuelvas a la situación anterior?, preguntó Beatriz. Entonces tendré que ser firme, aunque me duela. Mi Lorenzo siempre decía que a veces el amor más grande es aquel que pone límites claros. Beatriz sonrió aprobando mi determinación. Estoy a tu disposición si necesitas ayuda legal en cualquier momento. Y Elena, quiero que sepas que admiro tu enfoque. Muchas personas en tu situación optarían por el conflicto abierto o, peor aún, por el resentimiento silencioso. Esa noche regresé a casa con un contrato redactado por Beatriz para la recompra del coche. Al día siguiente me reuní nuevamente con Antonio y finalizamos nuestra transacción. Le pagué en efectivo y firmamos el contrato, haciendo oficial que el coche volvía a ser mío, aunque legalmente nunca dejó de serlo. El coche está en perfectas condiciones, doña Elena, me aseguró Antonio mientras contaba el dinero. Mi Pablo apenas lo usó unos días. Confío en usted, Antonio, y le agradezco su comprensión. No hay nada que agradecer, mi madre tiene su edad y me mataría si hiciera algo así con sus pertenencias, sonrió guardando el dinero.
¿Cuándo quiere que le lleve el coche? El próximo viernes a las 7 de la tarde es cuando Laura y David estarán en casa después del trabajo. Con el contrato firmado en mi poder, el siguiente paso era preparar mi salida. No quería que pareciera una huida o un acto de rebeldía, sino una decisión meditada y adulta . Durante esa semana, comencé a empacar discretamente algunas de mis pertenencias más importantes: ropa, fotografías familiares, algunos libros queridos, los recuerdos de Lorenzo que atesoraba. También llamé a mi hermana Isabel, quien vive a unos 30 minutos andando de mi casa. Tiene un apartamento de 2 habitaciones desde que enviudó hace ya 7 años. Siempre me ha invitado a visitarla por temporadas largas, pero yo me había resistido, no queriendo dejar a Laura sola. Qué irónico resultaba todo ahora. Por supuesto que puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites, Elena, me dijo Isabel cuando la llamé. ¿Sabes que esta siempre ha sido tu casa también? Solo será temporal mientras encuentro un apartamento pequeño para mí, le expliqué, no quiero ser una carga. Tú nunca serías una carga, hermana, al contrario, será un gusto tener compañía. Desde que los chicos se independizaron y se fueron a otra ciudad, este lugar se siente demasiado grande y silencioso. Con todo organizado, escribí una carta para Laura. Me llevó varias versiones lograr el tono adecuado. No quería que sonara a reproche o a queja, pero tampoco podía ser tan suave que no entendiera la gravedad de lo que había hecho. Finalmente, después de muchos borradores, quedé satisfecha con el resultado. La guardé en un sobre y la coloqué en el cajón de mi mesita de noche, lista para entregarla en el momento oportuno. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Era un día templado de otoño, con esa luz dorada que tanto me gusta. Decidí preparar una cena especial, pollo asado con patatas, la comida favorita de Laura desde niña, con una ensalada mixta y una tarta de Santiago de postre, la debilidad de David. Laura llegó primero, alrededor de las 6:30. Entró apresurada como siempre, dejando su bolso en el sofá y quitándose los zapatos con un suspiro de alivio. «¿Qué día, mamá?», exclamó mientras se acercaba a la cocina. Huele delicioso, pollo asado». Así es, respondí con una sonrisa, pensé que podríamos tener una cena especial hoy. ¿Hay alguna ocasión en particular?, preguntó curiosa mientras abría el frigorífico para sacar una bebida. Digamos que es un día importante para mí, respondí enigmáticamente. Ve a cambiarte, la cena estará lista cuando David llegue. Laura me miró un momento como tratando de descifrar qué había detrás de mis palabras, pero luego se encogió de hombros y se dirigió a su habitación. Media hora después llegó David, justo cuando yo estaba sacando el pollo del horno. «Buenas noches, familia», saludó con su energía habitual. «Vaya, eso huele increíble, doña Elena». Nos sentamos a cenar a las 7 en punto. La conversación fluyó como de costumbre, Laura hablando de su trabajo en la empresa de marketing, David comentando sobre un proyecto nuevo con un cliente importante. Yo escuchando y asintiendo, haciendo alguna pregunta ocasional para mantener vivo el diálogo. Cuando llegamos al postre, decidí que era el momento de comenzar con mi plan. «Tengo algo que comunicarles», dije con voz tranquila pero firme, interrumpiendo una anécdota de David sobre su cliente. Ambos me miraron sorprendidos, no era habitual que yo tomara la iniciativa en las conversaciones de este modo. «¿Qué pasa, mamá?» «¿Está todo bien?», preguntó Laura con un toque de preocupación en su voz. «Todo está perfectamente bien», la tranquilicé. «Solo quería informarles que he decidido mudarme temporalmente con Isabel». El silencio que siguió a mi anuncio fue revelador. Laura y David intercambiaron miradas, una mezcla de sorpresa y ¿alivio? Sí, era alivio lo que detecté en sus expresiones, aunque trataron de disimularlo rápidamente. ¿Con la tía Isabel? ¿Por qué, mamá?, preguntó finalmente Laura, componiendo una expresión de preocupación que no llegaba completamente a sus ojos. Hace tiempo que me invita a pasar una temporada con ella. Está sola desde que tus primos se fueron a vivir a otra ciudad y creo que nos hará bien a ambas tener compañía. Pero mamá, tú tienes tu casa aquí con nosotros, dijo Laura, aunque sin mucha convicción. Lo sé, hija, y ustedes han sido muy generosos al compartirla conmigo,
Respondí enfatizando sutilmente la palabra **generosos para recordarle que, de hecho, la casa era mía. Pero creo que a todos nos vendrá bien un poco de espacio. David, siempre práctico, fue el primero en ver las aparentes ventajas de la situación. Me parece una excelente idea, doña Elena. La tía Isabel vive cerca, así que podremos visitarla regularmente y aquí siempre tendrá su habitación para cuando quiera volver. Noté cómo ya hablaba de visitarla a ella no a mí, y de su habitación como si fuera un privilegio que me concedían, no un derecho en mi propia casa. ¿Cuándo piensas irte?, preguntó Laura, ya asumiendo que mi decisión estaba tomada. Mañana mismo, ya tengo preparado lo esencial. ¿Tan pronto?, exclamó Laura. Pero nuevamente percibí más sorpresa que verdadera preocupación en su voz. Bueno, si es lo que quieres, te ayudaré pues a empacar lo que falte después de cenar. Gracias, hija, ya casi tengo todo listo, pero agradezco tu ofrecimiento. La cena continuó con una atmósfera más ligera. Era como si mi anuncio hubiera liberado una tensión que no sabíamos que existía. Laura y David comenzaron a hablar de cómo podrían usar la habitación que yo dejaría libre. Quizás un estudio para David o un cuarto de yoga para Laura. O incluso podrían tirar el tabique para ampliar su propio dormitorio. Los escuchaba hablar, planeando cambios en mi ausencia, confirmando lo que ya sospechaba. Para ellos, yo era más una presencia que toleraban que una persona cuya compañía valoraban realmente. No sentí enojo, solo una serena confirmación de que mi decisión era la correcta. Estábamos terminando el postre cuando sonó el timbre. El momento había llegado. Yo abriré, dije levantándome de la mesa antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar. Al abrir la puerta, ahí estaba Antonio con mi berlina granate estacionada justo frente a la casa, las llaves en la mano y una expresión de cómplice camaradería en su rostro. Buenas noches, doña Elena, saludó formalmente, lo suficientemente alto como para que Laura y David, que ya se acercaban curiosos, pudieran oírlo. Aquí le traigo su coche tal como acordamos y aquí está el contrato firmado. Me entregó las llaves y un sobre con el contrato de recompra. Muchas gracias, Antonio, ha sido un placer hacer negocios con usted. Para entonces Laura y David estaban justo detrás de mí, mirando la escena con evidente confusión. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué Antonio trajo el coche de vuelta?, preguntó Laura con la voz notablemente tensa. Me giré para mirarlos, las llaves en mi mano, una sensación de tranquila firmeza recorriéndome por completo. Porque lo he comprado de vuelta. Con mi propio dinero. La expresión de Laura era una mezcla de desconcierto y creciente alarma. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Entremos y les explicaré todo con calma, dije serenamente. Me despedí de Antonio con un sincero agradecimiento y regresamos al salón. Una vez sentados, abrí mi bolso y saqué los documentos originales del coche. Los coloqué sobre la mesa de centro junto con el nuevo contrato de compra que había firmado con Antonio. Este es el permiso de circulación de la berlina, como pueden ver está a mi nombre, Elena Torres, no al tuyo, Laura. Mi voz era serena, sin rastro alguno de acusación. Siempre ha estado a mi nombre desde que tu padre y yo lo compramos hace 12 años. Laura tomó los documentos con manos temblorosas. La vi palidecer visiblemente mientras leía, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había hecho. Yo no sabía, mamá, de verdad, pensé que estaba a nombre de papá y que cuando él falleció había quedado como parte de los bienes familiares. Su voz era apenas un susurro. Tu padre insistió en que el coche estuviera a mi nombre. Quería asegurarse de que yo tuviera mi independencia pasara lo que pasara, hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran en el ambiente. Cuando vendiste el coche a Antonio, vendiste algo que legalmente no te pertenecía. David, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. Doña Elena, le aseguro que no teníamos ni la más remota idea, si hubiéramos sabido. Lo sé, lo interrumpí con suavidad, no los estoy acusando de actuar con mala fe, pero sí quiero que entiendan algo importante. El hecho de que no conduzca regularmente o de que esté viviendo en su casa, que también es la mía, no significa que haya renunciado a mi autonomía o a mis derechos como persona. Laura, ahora con lágrimas en los ojos, dejó los documentos sobre la mesa.
Mamá, lo siento muchísimo, de verdad, no me di cuenta. Estaba tan entusiasmada con la idea del coche nuevo que no pensé. Exactamente, hija, no pensaste en consultarme, como no has pensado en consultarme muchas otras decisiones que afectan directamente mi vida y mis bienes en los últimos años. Mis palabras no llevaban amargura, solo una verdad que necesitaba ser expresada con claridad. Vi cómo Laura y David intercambiaban miradas de culpabilidad, finalmente conscientes del patrón de comportamiento que habían establecido conmigo. He decidido no solo mudarme con Isabel temporalmente, sino también buscar un apartamento pequeño para mí, un lugar donde pueda vivir independientemente, con mis propias reglas y tomando mis propias decisiones. Pero mamá, no es necesario que te vayas, protestó Laura, con genuina angustia esta vez. ¿Podemos arreglar esto? Devolvemos el coche nuevo, recuperamos el tuyo, bueno, ya lo has recuperado tú. No se trata solo del coche, Laura, expliqué con paciencia, se trata de respeto, de consideración, de que me vean como una persona completa, con derechos y opiniones válidas, no como una figura decorativa o una presencia que hay que tolerar por obligación. El silencio que siguió fue pesado, cargado de realización y un palpable arrepentimiento. ¿Cuándo decidiste todo esto?, preguntó finalmente David, con voz queda. Hace una semana, cuando descubrí que el coche había sido vendido. Fui a hablar con Antonio, le mostré los documentos originales y acordamos esta solución. Él entendió mi situación de inmediato, fue muy amable. ¿Y qué pasará con la casa?, preguntó Laura con voz apenas audible. La casa sigue siendo su hogar, respondí con una generosidad que me sorprendió a mí misma. No voy a pedirles que se muden ni a venderla por ahora. Pero sí quiero que entiendan que legalmente me pertenece y que cualquier decisión importante sobre ella debe incluirme, como es natural. Vi el alivio en sus rostros, mezclado con una profunda vergüenza por no haber considerado antes que la casa, al igual que el coche, era legalmente mía. En cuanto al coche, continué, lo mantendré. Me servirá para recuperar mi independencia, para ir a donde quiera sin tener que pedir favores o depender de nadie para el transporte. ¿Volverás a conducir?, preguntó Laura, realmente sorprendida. Por supuesto, tu padre me enseñó bien y aunque hace tiempo que no practico, no es algo que se olvide tan fácilmente, sonreí ligeramente, además, no soy tan mayor como para no poder conducir con seguridad y soltura. Laura bajó la mirada, visiblemente avergonzada por todas las veces que había asumido que yo era demasiado mayor o frágil para hacer cosas por mí misma. Quiero que entiendan algo muy importante, agregué después de un momento de reflexión. No estoy haciendo esto por venganza o para castigarlos. Lo hago por mí, porque necesito recuperar mi lugar en el mundo. Mi dignidad personal. Y también lo hago por ustedes, para que aprendan una lección fundamental sobre el respeto a los mayores, una lección que les servirá cuando ustedes mismos envejezcan y quizás se encuentren en situaciones similares. Saqué de mi bolso la carta que había escrito con tanto esmero y se la entregué a Laura. Aquí hay algunas cosas más que quiero decirles, pero que preferí escribir para expresarme con mayor claridad y sin interrupciones. Léanla cuando estén solos, con calma. Laura tomó el sobre con manos temblorosas. Mamá, de verdad lo siento, no nos dimos cuenta de cómo te estábamos tratando, de cómo te sentías. Lo sé, hija. Y por eso prefiero esta conversación tranquila y razonada a un conflicto abierto o un distanciamiento doloroso. Los quiero demasiado para permitir que este patrón continúe y termine dañando nuestra relación de forma irreparable. Me levanté, señalando con ese gesto que la conversación había terminado por esa noche. Ahora, si me disculpan, iré a terminar de empacar mis cosas. Mañana será un día de cambios. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, sentí una compleja mezcla de emociones. Tristeza por haber tenido que llegar a este punto, pero también una profunda e innegable sensación de liberación y dignidad recuperada. Estaba tomando las riendas de mi vida nuevamente, estableciendo límites sanos y esperaba, enseñando una lección importante en el proceso. Al día siguiente, tal como había planeado, me mudé a casa de Isabel. Laura y David me ayudaron a cargar mis maletas en mi recién recuperada berlina granate. Ambos estaban inusualmente silenciosos, procesando aún la revelación de la noche anterior y, supongo, el contenido de mi carta.
Vendré a visitarlos la próxima semana, les dije al despedirnos en la puerta. Y ustedes son bienvenidos en casa de Isabel cuando quieran. Laura me abrazó con fuerza, las lágrimas corrían por sus mejillas sin disimulo. Te quiero, mamá, y te prometo que las cosas serán diferentes a partir de ahora. Hemos sido unos egoístas. Yo también te quiero, hija, y confío en que aprenderemos todos de esta experiencia tan amarga. Las primeras semanas en casa de Isabel fueron un periodo de ajuste. Volver a manejar regularmente después de tanto tiempo sin hacerlo, comenzar la búsqueda de apartamentos disponibles que se adecuaran a mis necesidades, establecer una nueva rutina diaria. Pero también fueron semanas de redescubrimiento de mi **independencia **, de mi **valor como persona **, de mi capacidad para tomar decisiones y actuar por mí misma sin dar explicaciones a nadie. Laura me llamaba todos los días, y tanto ella como David venían a visitarnos a Isabel y a mí cada fin de semana, trayendo pasteles o alguna compra. Notaba un cambio significativo en su actitud, me hacían preguntas sobre mi opinión en diversos temas, me incluían en sus planes de futuro. Me trataban con un nuevo nivel de respeto y consideración que antes brillaba por su ausencia. 4 meses después encontré el apartamento perfecto, pequeño pero muy acogedor, en una planta baja para evitar las escaleras, y convenientemente cerca tanto de la casa de Isabel como de la de Laura y David. El día que firmé el contrato de alquiler, invité a mi hija y a mi yerno a celebrar con una cena sencilla en mi nuevo hogar. Es un lugar precioso, mamá, dijo Laura mientras recorríamos el pequeño apartamento. Recogido, pero perfecto para ti y muy luminoso. Gracias, hija, me siento muy cómoda y feliz aquí. Durante la cena, noté que Laura parecía algo nerviosa, como si quisiera decir algo importante pero no encontrara las palabras adecuadas para empezar. ¿Sucede algo, cariño?, le pregunté finalmente, con suavidad. Ella intercambió una mirada rápida con David, quien asintió levemente, alentándola a hablar. Mamá, hemos estado pensando mucho, muchísimo, en todo lo que pasó, en cómo te tratamos, en las decisiones que tomamos sin consultarte absolutamente nada. Eso ya está en el pasado, hija, debemos mirar hacia adelante, la interrumpí con dulzura, aunque sabía que necesitaba expresarse. Lo sé, pero necesito decirte esto. Tomó una profunda bocanada de aire y continuó con la voz un poco temblorosa. No solo lamento profundamente lo del coche, lamento de verdad haberte hecho sentir menos, haber asumido que por tu edad ya no tenías voz ni voto en las decisiones, incluso en las que concernían a tu propia casa y a tu vida. Fue terriblemente irrespetuoso e injusto por nuestra parte. Y yo también quiero disculparme sinceramente, doña Elena, añadió David, con una seriedad poco habitual en él. Debimos tratarla con mucha más consideración, cariño y respeto. No tenemos excusa. Le sonreí, genuinamente conmovida por su sinceridad y su arrepentimiento palpable. Acepto sus disculpas de corazón, y les agradezco enormemente que hayan reflexionado tan profundamente sobre lo sucedido. Lo importante ahora es seguir adelante, construyendo una relación más equilibrada, sana y respetuosa para todos. También queríamos proponerte algo, continuó Laura, un poco más animada. Sabemos que ahora tienes tu propio espacio y lo respetamos completamente, es tu decisión y es maravillosa, pero nos gustaría muchísimo que siguieras considerando nuestra casa como tu hogar también. La puerta siempre, siempre, estará abierta para ti, no como una simple invitada, sino como la parte esencial de la familia que eres. Y queremos incluirte de verdad en nuestros planes, agregó David con entusiasmo. Los viajes de fin de semana, las celebraciones familiares, las decisiones importantes que tomemos, tu opinión y tu presencia son muy valiosas para nosotros, Elena. Aprecio enormemente sus palabras y sus sentimientos, respondí, visiblemente emocionada, y acepto con mucho gusto su invitación. Después de todo, somos una familia, y las familias crecen, cometen errores y aprenden juntas a ser mejores. Brindamos con un poco de sidra por esta nueva etapa en nuestra relación, una etapa que prometía estar basada en el respeto mutuo y la comunicación honesta y abierta. En los meses siguientes, nuestra dinámica familiar cambió notablemente, para bien. Laura me consultaba antes de tomar decisiones que pudieran afectarme de algún modo. Me incluía activamente en sus planes y valoraba mi experiencia y mis consejos, cosa que antes raramente hacía.
David se mostraba mucho más atento y considerado, tratándome como a una igual, no como a una persona dependiente o frágil a la que hay que sobreproteger. Por mi parte, disfrutaba enormemente de mi nueva independencia. Conducía mi berlina para visitar a mis amigas del taller de cerámica, para ir de compras sin prisas, para explorar rincones de la ciudad que no había visitado en años, e incluso para hacer alguna escapada corta a pueblos cercanos. Mi apartamento se convirtió en mi refugio, un espacio donde podía ser completamente yo misma, donde las decisiones, grandes o pequeñas, eran exclusivamente mías. A veces, incluso, prestaba mi coche a Laura cuando el suyo estaba en el taller o cuando necesitaba hacer varias diligencias mientras David usaba el monovolumen familiar. La gran diferencia era que ahora ella lo pedía con auténtico respeto y consideración, y yo se lo prestaba por elección propia, no por una imposición tácita o una obligación asumida. Un domingo, mientras tomábamos un café en la pequeña terraza de mi apartamento, disfrutando del sol de la mañana, Laura me preguntó algo que, evidentemente, la había estado inquietando durante algún tiempo. «Mamá, hay algo que nunca te pregunté directamente. ¿Por qué no denunciaste la venta ilegal del coche en su momento? Legalmente, podrías haberlo recuperado sin tener que pagar un solo céntimo a Antonio, o incluso podrías haberme denunciado a mí por apropiación indebida». Sonreí, recordando mi conversación con la abogada, Beatriz, y la claridad que me había aportado. Porque no se trataba de ganar una batalla legal, hija mía. No se trataba de dinero ni de leyes estrictamente. Se trataba de enseñarte, de enseñarnos a todos, una lección mucho más profunda sobre el ** respeto y la dignidad ** personal. ¿Y valió la pena? Quiero decir, gastaste una parte importante de tus ahorros en recomprar algo que, en el fondo, ya era tuyo. Cada céntimo invertido valió la pena, sin la menor duda, respondí con convicción, mirándola a los ojos, porque no solo recuperé mi coche, que era lo de menos, recuperé mi voz, recuperé mi lugar en la familia, algo aún más valioso para mí, te ayudé y ayudé a David a crecer como personas, a ser más conscientes y considerados. Laura me tomó de la mano y vi lágrimas sinceras asomando a sus ojos. Gracias, mamá, de verdad, gracias por tu inmensa paciencia, por tu sabiduría callada, por enseñarme esta lección tan importante de una forma que pude entender y asimilar sin que nuestra relación se rompiera o se resintiera gravemente en el proceso. A veces, querida, le dije mientras apretaba suavemente su mano, las personas mayores debemos enseñar con acciones meditadas, no solo con palabras, especialmente cuando parece que nuestras palabras ya no son escuchadas o tenidas en cuenta como antes. Desde entonces, cada vez que veo mi berlina granate aparcada frente a mi portal, sonrío pensando en Lorenzo y en cómo, incluso años después de su partida, su previsión al poner el coche a mi nombre terminó siendo no solo una protección legal para mí, sino también el inesperado catalizador de una profunda y necesaria transformación familiar. A veces, las lecciones más importantes de la vida vienen envueltas en los paquetes más inesperados y, a veces, para ser realmente escuchados y valorados, necesitamos actuar con una dignidad serena y firme, no con un enojo ruidoso y estéril. Mi hija vendió el coche familiar sin consultarme. No sabía que yo era la dueña legal. Así que decidí recuperar no solo mi coche, sino también, y fundamentalmente, mi lugar en el mundo y en mi propia familia. Y en el proceso, todos aprendimos una valiosa lección sobre el respeto, la autonomía personal y la sabiduría que, afortunadamente, suele venir con los años.